Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Media hora de conversación dedicada exclusivamente a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas en días en que hemos tenido hartas noticias de la economía, pero queremos concentrar este programa en el costo de la vida, en el IPC, en la inflación. Lamentablemente las noticias no fueron positivas, la entregó el INE. Se esperaba un IPC en torno a 0,2, 0,3 para el mes de noviembre. Lamentablemente fue un 0,7, mucho más alto de lo que se esperaba y preocupa el precio de los alimentos. Tenemos un interesante entrevistado para profundizar en esto, los efectos, también en los créditos de los bancos, en los hipotecarios, en la UEF, porque la inflación es mucho más allá que el precio, por ejemplo, de los productos que compramos día a día. Pero antes vamos a mostrarle algunos productos que han ido bajando, afortunadamente. También son alimentos que los habíamos visto, muchos de ellos, subir durante el año, sobre todo producto de del clima, por efecto de las lluvias durante, sobre todo los meses de junio y agosto. Afortunadamente han ido cediendo, tenemos esto que va acompañado de las famosas frutas y verduras de temporada, la nota de Nacho Atenas. Su precio preocupó e impactó a más de un bolsillo. De hecho, algunos tomaron una drástica decisión. Hace más de un año que no como papa. Pero a ella le tenemos una buena noticia. Ha ido bajando y bastante, no normalmente, porque estaba de 35, ya en 25 hay papas hasta 20 lucas. No las mejores, pero hay papas ya baratas. El saco, digamos. El saco, claro. ¿Y el kilo? ¿De cuánto estuvo en algún momento a cuánto está ahora? De 1.800 hasta 1.500, pero hay también a lucas más chiquitas. Según datos de Odeipa, desde la primera quincena de noviembre a la fecha, su precio ha caído en hasta un 15%, una noticia que celebran los consumidores. Está bien que haya bajado porque estaba muy cara. Ha estado todo en este minuto, está un poquito caro, así que qué bueno que hayan bajado. Una papita cocida, una papita frita, media machacada, lo que sea, va con papa. Un caldo con huevo, ya con una papa ya queda más llenadora. Vamos a tener durante todo el primer trimestre del año 2024 más cercano a los 1.200, 1.000 pesos, casi la mitad de lo que llegó a estar la papa. Alegría de la gente, ya que de a poco el bolsillo comienza a respirar. Ya con la calorcita ya empiezan a bajar los precios. Por ser los italianos están 3 por 1.000, están 4 por lucas los pimentones. Nosotros vendimos a 2.500 la sandía grande. Y quizás para adelante puede ser más barato. Va a 8 más barato, a lucas, a 1.500 sandía, po. La fruta de temporada de a poco aparece en las vitrinas y se espera que su precio vaya bajando a medida que se acerque el verano. Algunos incluso ya la disfrutan. Fabuloso, es lo mejor. Harta fruta y para los niños que ahora están de vacaciones, vienen de vacaciones, así que bueno para ellos. Han ido bajando, yo vengo toda la semana acá a La Vega y han ido bajando, digamos, sí, efectivamente, pero todavía no llegan al precio. Eso sí, no todas son buenas noticias. Las lluvias dejaron estragos en las cosechas y uno de los productos que más lo resintió fueron las cerezas. Hoy día, terminando ya la fruta temprana de la semana 47, estamos viendo efectos y mermas a lo menos de un 50% y en zonas reportadas en Curicó de hasta un 60 y 80% de merma. Un duro golpe que afectará a las exportaciones y que en el plano local también ha impactado en su precio, aunque por estos días comienzan a bajar. Supongo mañana que empiezan a llegar más frescas, los cortes se hacen los lunes en el campo, llegan más baratas. Supongo que tiene que bajar bajo los 1.000 pesos. Ahora hoy ya está 1.300, pero hoy está 1.300, sí, no, mañana podría estar más barata. Mejores expectativas para una parte de los alimentos que comienzan a mostrar mejores precios. Todavía hay algunos como la frutilla y el pollo que han tenido alzas, pero que se contraponen con el presente de los tomates y la lechuga, que por ahora le dan un respiro a los bolsillos, de cara a una temporada en donde las frutas buscan ser protagonistas a un bajo costo. Ya, lo decíamos en la presentación, claro, es el lado más amable, algunos productos que han ido cayendo durante el último tiempo, pero vamos a hablar de las cifras que entregó el INE, esta inflación correspondiente al mes de noviembre, y las cifras no son positivas y los efectos se van a notar en varios ámbitos del día a día de los chinos. Estamos aquí en el estudio con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, para analizar estos números. Sergio, siempre un gusto tenerte aquí en el estudio de TVN. El gusto es mío, encantado como siempre. A ver, vamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado para ver aquí in situ, Sergio, los números. La inflación, 0,7% en noviembre. Esperábamos un número cercano al 0,2, 0,3, incluso los más pesimistas 0,4. Vamos con la segunda estación para entender lo sucedido en el 11º mes del año. En 12 meses, 4,8. Claro, si nos comparamos con el año pasado, esto es una tremenda noticia. Y la última estación, y aquí voy contigo, 47 de los 76 productos que son en la canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas
registraron alzas. Los alimentos así que concentrando el precio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en noviembre? Que se pronosticaba 0,03 y tuvimos esto. Sin duda, tal como mostraba la nota, o como tú mencionabas al comienzo, no es una buena noticia, digamos. Una inflación alta, naturalmente, tiene un impacto importante sobre el bolsillo de la familia. Ahora, nuestra lectura, me refiero, digamos, a estudio de SI, es que es algo más bien puntual. Es una suerte, digamos, de tecnicismo, pero por un lado, ¿no es cierto?, tuvimos que durante el mes de octubre cayeron algunos productos, especialmente lo que tiene que ver con vestuario, con equipamiento de hogar, producto de los Cyber Days de ese mes. Y lo registraron. Para el mes de noviembre, uno esperaba una reversión de eso. Y nosotros esperamos, de hecho, una reversión parcial. La reversión fue completa, digamos. Y por lo tanto hay un componente ahí que impulsó especialmente productos de vestuario, productos, ¿no es cierto?, de equipamiento de hogar. Por otro lado, pasaje aéreo también tuvo un aumento muy importante, casi 20%. Nosotros estamos esperando efectivamente un aumento. Eso tiene que ver con factores estacionales. El INE va recolectando precios para viajes que van a ser en enero. Por lo tanto, hay un efecto, ¿no es cierto?, asociado a el plan de vacaciones de las familias que tiende, ¿no es cierto?, a presionar estos precios. También paquete turístico, un fenómeno bien parecido. Por lo tanto, algunos de estos precios al menos van a mostrar alguna reversión o al menos cierta estabilidad en el mes de diciembre, producto justamente de estacionalidad. Tal como mostraba la nota, algunos productos, ¿no es cierto?, alimenticios van a mostrar una caída durante el mes de diciembre, dado que no es cierto que... ¿Cuánto podría ser diciembre, perdón, Sergio? Nosotros hoy día tenemos menos 0,1%, el mercado tiene 0, digamos. Hay una diferencia muy menor, pero claramente diciembre va a ser un mes de muy baja inflación o incluso, ¿no es cierto?, eventualmente una caída. Porque las proyecciones del mercado o del Banco Central, por ejemplo, su estimación de inflación para este año es cercano al 4,3. El mercado anda por ahí. Los últimos 12 meses fueron 4,8. ¿Se va a acercar más a esto o a ese 4,3? Va a ser más o menos 4,4% al cierre del año, digamos. Aquí es una cifra que es cierto, digamos, va a estar ligeramente más arriba de lo que se estaba anticipando antes de conocer este dato, pero da cuenta de todas maneras que la inflación ha ido cediendo y nuestra visión, ¿no es cierto?, hacia el 2024 es que eso va a continuar. Hay pocas presiones inflacionarias, como ya les decía, nuestra visión es que esto es algo más bien puntual. Hacia adelante, la verdad, lo que vamos a ir viendo es que la inflación rápidamente se irá acercando al 3%, digamos, que es la meta del Banco Central. Y aparte, para también ponerlo en perspectiva, tú decías 4,4 un poco encima de lo que se esperaba, pero si miramos el año pasado fue de 12,8, o sea, es la cifra más alta en 30 años. Efectivamente, y eso da cuenta que la política monetaria, que fue muy dura, ¿no es cierto?, cuando veíamos tasas, ¿no es cierto?, de política sobre 11%, hoy día más baja, en torno al 9%, que sigue siendo una tasa muy alta, está haciendo el trabajo de llevar la inflación hacia 3%, que es muy importante, de manera, ¿no es cierto?, de dar señales de estabilidad, de equilibrio, digamos, y que por lo tanto también permita, de alguna manera, ir recuperando la economía con miras hacia los próximos años. Después te voy a preguntar por política monetaria. Mira, este dato que dábamos, el tema de los alimentos, que sigue preocupando, y si podemos desplegar la siguiente gráfica para explicar, por ejemplo, cuáles fueron los alimentos que más subieron durante el mes de noviembre. Mira, zapallo 22%, los limones 13%, las acelgas 10%, manzanas 8%, papas 7%, tomates 6%. ¿Qué está pasando con los alimentos? Claro, no es lo que más sube en el ítem si miramos la canasta completa, pero es lo que más incide en el bolsillo de los chilenos, sobre todo en las familias más vulnerables. ¿Qué pasa con los alimentos que algunos uno dice, o por lo menos el ítem de alimentos como que se niega, está bien resiliente a bajar completamente? Esto duele, efectivamente, digamos. Los alimentos representan más o menos el 20% de la canasta, por lo tanto tiene un impacto muy importante sobre el presupuesto de las familias. Buena parte de estos alimentos tienen más bien un comportamiento estacional, digamos, y por lo tanto noviembre tiende a ser, ¿no es cierto?, un mes donde los precios tienden a subir justamente porque la oferta es más baja. Pero, ¿no es cierto?, hacia los próximos meses vamos a ver una caída, digamos, y por lo tanto este componente que está generando cierta presión hoy día, que tiene un impacto importante, especialmente aquellos sectores que son más vulnerables, cuya canasta tiene un componente de alimentos mucho mayor, por lo tanto les duele más, ¿no es cierto?, por cierto, digamos, estos movimientos. Pero hacia adelante las noticias son, ¿no es cierto?, que esto debería ir bajando. Los precios internacionales de alimentos, que también fueron un factor muy importante, probablemente durante 2022, pero también durante parte de este año, han ido cediendo, digamos, y por lo tanto por ese lado también se ve, ¿no es cierto?, un cierto alivio en las presiones inflacionarias. Claro, tú eres optimista porque uno ve, por lo menos hasta octubre, que la cifra que teníamos, por ejemplo, de la canasta básica de alimentos, teníamos que el IPC en general había subido un 5% en 12 meses, hasta octubre, pero los alimentos, la canasta básica 10,7%, y ahí uno decía, o sea, siguen golpeando, pero tú dices que en los próximos meses esto debiese tender a amortiguarse. Así es, digamos, y tú también lo mencionabas, digamos, hay un componente asociado a alimentos que tuvo que ver con las lluvias muy duras, ¿no es cierto?, con una oferta entonces que tuvo una caída
producto, ¿no es cierto?, de los efectos sobre la producción de hortalizas, que también debería tender a ir cediendo. Esos son productos de, ¿no es cierto?, de mayor, de alguna manera, recuperación en materia de oferta, y por lo tanto eso también debería tender, digamos, a ir cayendo hacia los próximos meses en materia de precio. Vamos a explicar la tercera gráfica para meternos en otros ítems que tienen relación justamente con el IPC, con la inflación. Porque, claro, la inflación fue 0,7. Se reajusta la unidad de fomento en el mismo valor. Eso quiere decir que de aquí al 9 de enero va a llegar o va a subir 256 pesos. ¿A cuánto va a llegar la UEF? Lo vemos en la siguiente estación. Va a bordear los 37.000 pesos. Está alta, está saladita la UEF. ¿Y cuántos contratos, productos se reajustan por este valor? Hipotecarios, arriendos, muchos arriendos hoy día se reajustan por UEF, planes de salud, colegios. La unidad de fomento, cada vez que hay un IPC pronunciado, muchos dicen la unidad de fomento, pero ¿para qué la UEF? Saquemos la UEF. ¿Tiene alguna utilidad discutir sobre la UEF, Sergio? Yo creo que no, digamos. Yo creo que uno tiende efectivamente a quedarse con esos números, digamos, a que la UEF va subiendo y por lo tanto duele. Efectivamente, la inflación en Chile tiende a ser más persistente justamente porque hay una serie de productos que se van indexando al UEF, tal como, ¿no es cierto?, ahí lo señala, y eso naturalmente tiene un efecto, por cierto, digamos, en el presupuesto de la familia. Pero la UEF, que fue creada en los 60 para efectos Eduardo Frei Montalva. Para efectos de proteger al mercado frente, ¿no es cierto?, a la inflación, permitió un desarrollo del mercado de capitales en Chile que es único, digamos, y que si uno lo compara con cualquier otro país emergente, da cuenta, digamos, de una fortaleza importante. Y eso ha permitido que hace ya mucho tiempo atrás las familias tengan acceso, digamos, a créditos hipotecarios de muy largo plazo, 20, 30 años, algo que es impensado en el mundo emergente. Es decir, la UEF ha permitido efectivamente generar oportunidades en materia, ¿no es cierto?, de financiamiento para familias y ha permitido entonces tener un mercado de capitales especialmente desarrollado. Otros países han protegido o se protegieron frente a la inflación con la dolarización, digamos. El caso, por ejemplo, de Argentina, una economía muy dolarizada. El caso de Perú, también muy dolarizada. En general, América Latina se protegió usando el dólar. Instrumento. Pero este instrumento es mucho más efectivo que la dolarización, que el uso del dólar, porque cuando tú usas el dólar, renuncias a la política monetaria. Por tanto, tienes menos instrumentos para protegerte frente a shocks. Y en el fondo, Sergio, cuando una persona, por ejemplo, si no tuviésemos UEF, va a pedir un crédito hipotecario o un crédito en general que se podría reflejar en unidades de fomento, el banco o la institución financiera de alguna manera te va a traspasar ese riesgo y podría ser incluso mayor. Efectivamente, te va a traspasar ese riesgo, las tasas van a ser mucho más altas, va a estar mucho más protegido frente a la posibilidad de que la inflación tienda a subir y por lo tanto sea costoso para ti eventualmente pagar ese crédito, y al final lo que muestran los países que no están protegidos frente a la inflación o no tienen un instrumento como este en el mundo emergente, simplemente los créditos hipotecarios son de muy corto plazo, es muy difícil acceder y al final el costo en materia de bienestar termina siendo mucho más importante. Sergio Lema, vamos a la pausa y al regreso te quiero preguntar sobre tasas de interés con estas cifras de IPC que estamos viendo y reuniones de política monetaria que se vienen en las próximas semanas. Pero antes a ustedes les quiero contar que incorporar nuevas tecnologías permite a las organizaciones de todos los tamaños innovar, transformarse, crecer. Con Entel Digital contarás con un equipo de expertos con quienes podrás implementar soluciones tecnológicas seguras y flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados por TI. Juntos, tu empresa evoluciona. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos con el economista jefe del BCI, Sergio Lema. Sergio, vamos a hablar de tasas de interés. Vamos a hablar de también las decisiones que va a tomar el Banco Central en las próximas reuniones que tienen que ver con las cifras de inflación que hablamos recién. Vamos a desplegar la siguiente gráfica para entender, por ejemplo, qué está sucediendo, qué sucedió con tasas hipotecarias. De acuerdo a las cifras que entregó el Central las últimas horas, llegamos a un promedio de 5,31% la última semana de noviembre. Vamos con la siguiente estación. Esta es la cifra más alta en 14 años. Hay que remontarse cuando veníamos, entre comillas, saliendo de la subprime para encontrar, por lo menos en nuestro país, una situación más complicada en cuanto a tasas hipotecarias. Y vamos con la última estación. ¿Cuándo podrían, uno dice, bajar las tasas? En septiembre del 2019 estábamos en 2%, hoy día en 5,31%. ¿Tú ves posible volver en el corto plazo a ese 2%? Yo creo que es importante entender primero que hay un factor estructural. ¿Por qué llegamos a esto?
El factor estructural tiene que ver con los retiros de fondos de pensiones que generaron, ¿no es cierto?, un debilitamiento, una pérdida de profundidad del mercado de capitales y por lo tanto lleva naturalmente, cuando uno tiene menos liquidez, justamente por esas razones, hoy día las AFP están bastante más aislados, fuera, digamos, del mercado de capitales, lleva necesariamente entonces a menor liquidez y por lo tanto tasas que tienden a estabilizarse en niveles más altos. Para entender, Sergio, mucha gente va a decir, pero si los retiros fueron en el 2020, el 21, ¿por qué le siguen echando la culpa? O sea, esa plata que estaba en los retiros muchas veces iba a préstamos hipotecarios. Al no estar ese dinero disponible, hay menos dinero, obviamente, menos para prestar, y los bancos se ponen más reacios, o sea, te cobran más o menos. ¿Ese es un poco el ejercicio para hacerlo bien simple? Así es. Los fondos de pensiones son, ¿no es cierto?, gestionados en el mercado de capitales, dado que hoy día esa cantidad, ese monto es menor, producto de los retiros. Hoy día significa que hay menos transacciones y, por lo tanto, cuando hay menos transacciones, cuesta más vender un bono, cuesta más vender un instrumento y, por lo tanto, tiende a estabilizarse la tasa en niveles más altos. Y esto podría, como decíamos acá, podría volver algún minuto a volver a ese 2%, esa cifra histórica que tuvimos septiembre del 2019? En el mediano plazo no, porque para efectos de lograr ese nivel de tasas, tú requieres un mercado de capitales como el que teníamos en ese entonces y por lo tanto es necesario ir recuperando ese fondo. Por esa vía, ¿no es cierto?, a través de lo que son, ¿no es cierto?, las cotizaciones, se va a ir aumentando gradualmente. Pero esto se puede demorar 5, 7, 10 años. Efectivamente, puede demorar mucho. Yo creo que va a contribuir efectivamente a una reforma de pensiones. Si efectivamente aumentamos la tasa de cotización más allá de dónde se destina ese 6%, va a permitir también que el mercado de capitales se profundice, porque esos capitales o esos fondos adicionales van a ir llegando naturalmente al mercado de capitales. Porque antes mirábamos, antes de ir a la pausa, el tema de la unidad de fomento. Se suma con esto, con altas tasas. O sea, es como es el círculo vicioso, entre comillas, ideal para que ese sueño de la casa propia se vea muy lejano, cada vez más lejano. Efectivamente, hoy día es mucho más dificultoso, justamente porque las tasas son más altas y por efectos de la inflación y dado, ¿no es cierto?, los salarios que se van ajustando a una tasa inferior a la inflación, naturalmente eso va determinando que también, ¿no es cierto?, es más difícil hoy día acceder efectivamente a un crédito hipotecario y por lo tanto a la casa propia. Vamos con la siguiente estación y vamos a hablar de las decisiones del Banco Central que tiene que tomar en las próximas semanas en su próxima reunión de política monetaria. En mes de julio, Sergio, estábamos en 11,25. Hoy día estamos en un 9%. El tema es cuánto va a seguir cayendo y a qué velocidad. Vamos con la siguiente estación. ¿Qué debiese pasar en la próxima reunión? Te lo voy a preguntar inmediatamente. Y el último espacio que hemos generado acá. Y aquí en el fondo es jugar a equilibrar el crecimiento versus inflación. En el fondo, claro, hay que echarle, cuando tú ves que la inflación vuelve a estar arriba, tú dices, es algo coyuntural, quizás se va a seguir a la misma velocidad la caída de tasa que se preveía antes de estas cifras de inflación. A ver, primero, yo creo que para entender también el costo de un crédito hipotecario, el 5,3% que mostrabas antes, también tiene que ver con las tasas cortas, digamos. El Banco Central ha tenido que subir la tasa con el propósito de controlar la inflación y eso también tiene un efecto naturalmente sobre las tasas de más largo plazo. Efectivamente, el Banco Central ha ido bajando su tasa política. ¿Todavía sigue siendo una tasa contractiva? Sigue siendo muy contractiva, de hecho, ¿no es cierto? Hoy día se estima que la tasa neutral, aquella que no genera ni impulso ni resta impulso a la economía, está en torno al 4,25%. Por lo tanto, esta tasa efectivamente sigue siendo muy contractiva. El Banco Central tiene espacio para bajar la tasa. A pesar, ¿no es cierto?, de que este dato de inflación fue una mala noticia, las perspectivas hacia adelante apuntan a que la inflación va a continuar bajando. Ya decía, para el mes de diciembre el mercado tiene 0%, nosotros estamos esperando un menos 0,1%, y durante el próximo año, dado que estamos hablando de una economía de todas maneras bastante frenada, digamos, una demanda interna muy, ¿no es cierto?, plana, eso va a permitir que la inflación vaya a continuar hacia, ¿no es cierto?, la meta de 3%. Y de hecho, el mercado tiene proyectado que hacia fines del próximo año la inflación esté en torno a 2,5%, 2,5, 2,6%, bajo la meta 3% del Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central tiene espacio para bajar la tasa política de manera incluso algo más agresiva de lo que fue el último recorte de 50 puntos base, justamente porque a pesar de la inflación algo más alta de lo que se esperaba en el mes de noviembre, hacia adelante se están viendo menores niveles de inflación. O sea, saco de tu análisis que en el fondo las cifras que conocimos de inflación no debiesen repercutir en la velocidad que el banco debiese seguir bajando la tasa. En nuestra mirada no, de hecho nosotros estamos esperando un recorte de 75 puntos base en la reunión, que es el 19 de diciembre, eso llevaría la tasa política a 8,25% y ya hacia fines del próximo año una tasa política que debería estar entre 4,5, 4,75%. Por lo tanto, el Banco Central va a mantener, creemos nosotros, un ritmo de baja importante. La economía hoy día, ya sabemos, está frenada. El próximo año va a tener una recuperación, pero bastante acotada. Hay holguras de capacidad en la economía. Los famosos desequilibrios macro generados durante la pandemia, producto de los retiros de fondos de pensiones, más, ¿no es cierto?, las ayudas del gobierno que fueron muy universales, hoy día están en lo grueso corregidas y por lo tanto ya podemos ir caminando, digamos, a un buen ritmo hacia
la tasa de equilibrio de la economía en materia de tasas de interés. Y eso va a significar que, en nuestra lectura, las tasas hipotecarias también deberían tender a bajar. Hoy día las tasas largas, respecto a lo que veíamos hace un mes atrás, cuando se dio este máximo en materia de tasa hipotecaria, me refiero a las tasas de, por ejemplo, un bono del gobierno que se transa en el mercado de capitales, respecto a hace un mes atrás, ha caído casi 1 punto. Y eso, naturalmente, va a repercutir en el resto de las tasas de la economía y, por lo tanto, deberíamos ver hacia, yo creo, en el muy corto plazo, algunos retrocesos en las tasas hipotecarias y, por lo tanto, también... Esta cifra que revisamos recién, este 5,31 es más alto en 14 años, ¿podríamos ver mejores números en los próximos meses? Absolutamente, digamos. No vamos a llegar al 2%, como preguntaba, pero sí... Piano. Pero sí deberíamos ver, ¿no es cierto?, que esa tasa tiende a retroceder. Las tasas de más largo plazo han bajado, también a nivel global. ¿Ya? Ojo que las tasas de largo plazo en Chile están correlacionadas con lo que pasa afuera. Afuera también se ven menores presiones inflacionarias, las tasas también han ido retrocediendo y eso naturalmente también va a tener un impacto sobre nuestro mercado local. Expliquémonos a quienes nos ven a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Recién lo hablábamos. En julio teníamos una tasa de 11,25. Hoy día estamos en 9. Tú pronosticas que en la próxima reunión debiésemos llegar a 8,25. Seguir con este proceso acelerado el próximo año. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo los hipotecarios están a este nivel? ¿Por qué no bajan? Porque si la tasa está bajando. A ver, cuando baja la tasa el Banco Central, ¿cuáles son los créditos que se ven más golpeados y por qué no los hipotecarios se ven, no repercute o esos números no se ven reflejados en los hipotecarios? Sí, la tasa de política monetaria es una tasa de muy corto plazo, es de un día para otro, digamos, expresada así en base anual. Por lo tanto, impacta con mayor fuerza a los créditos de consumo. Efectivamente, uno debería ver que también, ¿no es cierto?, en los próximos meses el costo de los créditos de consumo van a ir bajando, digamos, y eso también es una buena noticia, y por esa vía se va a ir impulsando la economía a través del consumo. Los créditos hipotecarios están más vinculados a tasas de largo plazo, que tienen que ver no solamente con la tasa hoy día, sino que cuáles son las perspectivas de tasa hacia adelante, y como también bien decía, hay una correlación entre las tasas más largas en Chile y las tasas externas simplemente porque somos una economía abierta, digamos, y por lo tanto los mercados financieros afuera tienen naturalmente un impacto sobre las tasas de interés en el mercado local, digamos, porque los flujos, digamos, los capitales se mueven entre Chile y el resto del mundo y por lo tanto hay una suerte, digamos, de compensación o búsqueda de equilibrio. Las tasas a nivel externo también han venido bajando, digamos, de manera importante, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. Y por lo tanto, lo que vamos a ver es que las tasas en Chile de más largo plazo también van a tener a retroceder. Es decir, al final, la medición o los cuáles son los factores que determinan las tasas de más largo plazo son factores más complejos que tienen que ver con las tasas cortas, efectivamente, tienen una incidencia, pero más acotada, digamos, y la trayectoria de tasas que se miran hacia adelante, más otros elementos como premios por riesgo, pero también, por cierto, digamos, lo que ocurre a nivel global. Sergio, para ir cerrando, y hablemos de crecimiento, ¿cómo ven ustedes, los cálculos de ustedes, el cierre de este año 2023 y cómo están viendo los pronósticos para el 2024 en materia de crecimiento? Que es tan o más importante hoy día de lo que estamos hablando, porque en materia de inflación uno dice, ya lo peor ya pasó, pero en crecimiento casi todos los economistas ven una economía que está plana, definitivamente. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Efectivamente, nosotros estamos esperando un cierre para este año de menos 0,1%, en torno a cero, pero ligeramente negativo, que creo que está más bien en línea con lo que el consenso... Mejor de lo que se esperaba a principios de año, por lo menos. Exactamente, digamos, ahí tiene que ver con que la economía en el último dato ha venido mostrando alguna recuperación. Hacia comienzos de año se estaba esperando unas caídas en torno a menos 1 o menos 1,5. Hoy día es algo más positivo, producto de que primero, ¿no es cierto?, minería va a estar contribuyendo, ha contribuido algo, pero con ciertos vaivenes, pero sí lo va a hacer probablemente hacia los próximos meses. Y segundo, como ya bien decía, estamos viendo, digamos, alguna recuperación en el margen, todavía muy tímida respecto a periodos anteriores en consumo, todavía muy tímido, pero que dan cuenta de que el ajuste de la economía, que fue muy fuerte, especialmente por el lado del consumo, ya fue, digamos, y ya está mostrando cierta estabilidad. ¿Y el 2024? 2024 estamos proyectando un crecimiento de 1,7%, un crecimiento pobre, digamos, para lo que uno debería aspirar, impulsado especialmente por consumo, por estas bajas de tasas que veríamos, ¿no es cierto?, de parte del Banco Central, que van a permitir justamente un mayor acceso al crédito, especialmente, ¿no es cierto?, por el lado de los consumidores. Inversión todavía con ciertas caídas, ahí hay temas, ¿no es cierto?, que tenemos que resolver en materia, ¿no es cierto?, de lo que se denomina la permisología, lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la incertidumbre. Todavía, producto de que eso no se despeja del todo, vamos a ver una caída de la inversión durante el próximo año, en torno a 1%, y minería también, exportaciones, debería contribuir, digamos, al crecimiento de la economía chilena en 2024. Y una última idea, ¿esto cómo repercute y cómo se refleja en generación de empleo? También tuvimos algunos días las cifras de empleo, lamentablemente no son positivas, la fuerza de trabajo crece bastante más que la ocupación. Eso se refleja en que la desocupación crece 15%, los desempleados respecto al año pasado. Estos números de crecimiento, ¿cómo se reflejan en empleo?
El empleo es clave porque al final es el que da sostén al crecimiento de la economía. Nosotros estamos viendo una mejora, pero muy ligera, especialmente asociada, digamos, a comercio, por el lado del sector construcción, que es muy intensivo en mano de obra. La verdad que nuestra mirada es que va a estar bastante estancado durante la primera parte de 2024, con algún ligero recuperación hacia fines del próximo año. Por lo tanto, el empleo va a mostrar, pero muy tímidamente, ¿no es cierto?, mejora, y eso da cuenta que tenemos tremendos desafíos porque una tasa de desempleo hoy día en torno al 9%, ligeramente bajo eso, es ciertamente una muy mala noticia porque naturalmente si estamos enfrentando esas tasas de desempleo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de permitir, ¿no es cierto?, mejoras en bienestar, permitir, ¿no es cierto?, mejoras en relación, ¿no es cierto?, a superación de la pobreza, claramente se ve muy limitado. Hay que mejorar el empleo y para eso necesitamos crecer más. Sergio Alemán, economista jefe del BCI, gracias por este espacio en Canal 24 Horas. Encantado, muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad a través de la pantalla de Canal 24 Horas, Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica